Well. Hello, everyone. I hope that you are having a good day, my dear students. This video is for the 5th level. Este video es para los chicos del quinto nivel en La Salle School in Atuntaki. Today we are going to work on the book, so the social studies book. Así que sin más tiempo que perder, vamos a ello. The story is about Don Quixote of the Windmills, The Adventure of the Windmills. Un windmill es un molino de viento. Así que vamos a ver esta historia. Empezamos con el primer texto que dice: He lived in La Mancha, Spain. Note cómo el verbo es el verbo live, pero tiene la terminación con ed. Eso nos quiere decir que el verbo está en pasado. Así que él vivió en La Mancha, España. Si nosotros quisiéramos que fuera en presente, ¿cómo tendría que ser? Como vemos que es tercera persona, un he, entonces el verbo debe ir conjugado con la S. He lives in La Mancha. Para hacer una negación diríamos he does not live in La Mancha. Y para que sea pregunta, does he live in La Mancha? Pero en este caso tenemos en pasado, así que tenemos que conjugar en pasado. He lived in La Mancha. Si queremos que sea negación en pasado, utilizaremos el verbo did not, que es el verbo do en pasado. He did not live in La Mancha. Pero eso es tema para otra clase. Let's continue. Don Quijote was an old noble. Don Quijote era un viejo y noble. Un noble es una persona con un cierto título en la sociedad, ¿ok? Así que let's continue. His obsession was to read errant night books all the time. Su obsesión era, tenemos el verbo was, que es el verbo to be en pasado, era leer historias, libros sobre caballeros errantes todo el tiempo. I love these stories, dice. Yo amo estas historias. Miren cómo el verbo love está en su forma más simple porque el sujeto es I, la primera persona en singular. Pero si tuviéramos, por ejemplo, un he, entonces necesitaríamos que sea he loves these stories. Pero en este caso tenemos I. I love these stories. Let's continue. I have to go to bed, but I can't stop reading. Yo tengo que ir a la cama, pero no puedo parar de leer, no parar la lectura. His mind was full of fantastic stories. He started to believe them. Su mente estaba llena de historias fantásticas. Él empezaba a creerlas. Aquí tenemos algunos verbos que ustedes pueden subrayar. Por ejemplo, el verbo start, que es empezar. Started, en pasado, empezó o empecé, depende del sujeto que esté ahí. En este caso tenemos un he. Entonces, él empezó. Believe también pueden... ustedes deben buscar las palabras y traducir el texto tal y como hacíamos en las historias anteriores. Those stories are part of history. I will continue the tradition with my adventures. Estas historias son parte de la historia. Yo voy a continuar la tradición con mis aventuras. Note aquí hay dos palabras que significan historia. Stories y history. La diferencia es que stories son cosas no reales. En cambio, history son cosas, hechos reales, algo que sí pasó en verdad. Una story puede ser la de Don Quijote, que no es una historia real. En cambio, en español decimos historia para las dos. So he convinced Sancho Panza to become his squire. Así que él convenció, otra vez en pasado, a Sancho Panza become, a volverse su escudero, squire. Y ahí vemos una broom, una escoba que dice Can I become the governor of the province? Que es un poco in a joke sense, en un sentido de broma. Yes, my good neighbor, ride with me. Fortune and adventures will never end. Ustedes pueden practicar en casa, luego que ya hayan visto qué significan los textos, decir estas exclamaciones con su acento, que es muy importante para que ustedes vayan internalizando las palabras que van aprendiendo. Continuamos. Now, Don Quixote and Sancho Panza are looking for adventure. Aquí tenemos ya una oración en presente. ¿Pero qué es? ¿Presente simple o presente continuo?
Esto es presente continuo. ¿Por qué? Porque tenemos ing, tenemos verbo to be y tenemos nuestro plural ahí. En este caso sería Don Quijote y Sancho. Si solo habláramos de Don Quijote, entonces no sería are, sino Don Quijote is looking. O si solo fuera Sancho, de la misma manera. Sancho is looking. Pero como son los dos, es el plural, Don Quijote and Sancho Panza are looking for adventure. Están buscando aventuras. Una cosa más. Look es el verbo mirar, pero look for es buscar. Let's continue. And they find a group of windmills. Y ellos encuentran un grupo de molinos de viento. Otra vez tenemos el sujeto they. Entonces el verbo find, encontrar, va en su forma más simple. Para que sea pregunta, en presente simple tendríamos que ser do they find a group of green mills. Si fuera negación, they do not find a group of green mills. Fácil. Sancho, be alert. There are some giants in the field, dice Sancho. Sancho, alerta, está alerta. Hay algunos gigantes en el campo. We are lucky. We have the opportunity to fight these horrible creatures, dice Don Quijote. Estamos con suerte, somos suertudos. Nosotros tenemos la oportunidad de pelear con estos horribles criaturas. A lo que exclama también dice, I promise, I will exterminate these monsters. Yo prometo, yo voy a exterminar a estos monstruos. Aquí pueden notar que hay una expresión después de promise, dice I'll. Eso significa I will. La palabra will es la voluntad, es el futuro, lo que usted le da es energía para continuar. Así que siempre que vea ese apóstrofe y la doble L es la palabra will. W-I-L-L. Todo verbo que esté seguido de la palabra will, bueno, después de la palabra will, va a tener ese sentido de futuro. Por ejemplo, I will exterminate. Yo voy a exterminar. Pero si tendría, por ejemplo, I will study. Yo voy a estudiar. I will go. Yo voy a ir. I will take. Yo voy a tomar, etc. ¿Okay? Give me my lance, Sancho. Deme mi lanza, Sancho. Aquí tenemos un imperativo, un comando. Give me the lance. El sujeto implícito es you. You give me the lance. Tú dame la lanza, Sancho. Let's continue with the next part. Pero Don Quijote, ellos no son gigantes. They are windmills. Ellos son molinos de viento. Y Don Quijote le responde, oh, poor friend, these giants created that illusion to escape from noble knights. Oh, mi pobre amigo, estos gigantes crearon esa ilusión para escapar de los nobles caballeros. Vemos ahí al horse que está un poco medio thinking, sin creer lo que escucha. That's why you cannot see them. Eso es el por qué usted no puede verlos, dice. Pero, responde Sancho, but, que es la palabra pero. Tenemos aquí ahora ya a Don Quijote, parece listo para atacar, dice. Look, they are moving their arms to frighten us. Mira, ellos están moviendo sus brazos para espantarnos. Aquí tenemos nuevamente un presente continuo. They are moving. Ellos están moviendo. A lo que responde Sancho. Those aren't arms. They are sails. Estos no son brazos, son aspas, responde Sancho. No, Sancho. They are too dangerous to let them go. No, Sancho. Ellos son demasiado peligrosos para dejarlos ir. Please, Don Quijote, do not go. Por favor, Don Quijote, no vayas. Sancho sabe que puede pasar. Pero Don Quijote no acepta su ayuda y le da un push que lo hace fall down. Don Quijote rides down the hill. Tenemos un presente simple. El verbo es ride. Pero como Don Quijote es un he, es tercera persona en singular, tiene que estar conjugado con la S. Don Quijote rides down the hill. Continuamos. Vemos aquí que está acercándose muy rápidamente. Y responde, dice, come on, attack me if you can. Vamos, atácame si tú puedes. Aquí la palabra if. En algunas tareas que revisé antes tenían la palabra if para decir sí, pero la palabra if
no es para afirmar, es para decir si es que, es como una posibilidad. Ven, vamos, atácame si es que tú puedes, le está diciendo ahí. Hemos llegado casi al final de la historia, vamos a ver cómo va. Don Quijote hits one of the sails. Don Quijote golpea una de las aspas. Y tenemos el verbo hit, que está conjugado con la letra S, nuevamente porque es tercera persona. Y vemos la foto donde golpea y vamos a ver. But the sail breaks Don Quijote's lance. Pero el aspa rompe a la lanza de Don Quijote. Nuevamente tenemos el verbo break conjugado para la tercera persona porque estamos hablando de el aspa. Breaks Don Quijote's lance. Y también tenemos un apóstrofe de propiedad, ¿no? Usted sabe que cuando vea ese en el ejemplo de Don Quijotes, quiere decir que la palabra que está después le pertenece a ese sujeto. Don Quijote's lance, la lanza de Don Quijote. Spark, que es un sonido, un efecto. Y vemos cómo el pobre Don Quijote sale volando, dice. And throws him to the ground with his horse Rocinante. Throws, ¿dónde estaba? Aquí. Y lo lanza a él al suelo con su caballo Rocinante. Pobre caballo. I told you, Don Quijote, dice Sancho. No, Sancho, these creatures use magic, responde Don Quijote. Estas criaturas usan magia. Y como ahora tenemos en plural de creatures, ya no podemos poner uses, sino solo use, que está para un plural conjugado. Giants transform into windmills when they are losing. Los gigantes se transforman en molinos de viento cuando ellos están perdiendo. Un presente continuo también. Ahí tenemos they are losing. Para que sea negación, they are not losing. Y para que sea pregunta, are they losing? Ustedes ya tienen muy en claro eso. Especially when they fight with noble knights like me. Especialmente cuando ellos pelean con nobles caballeros como yo. Aquí tenemos otra vez un presente simple. They fight. Ellos pelean con noble kings. Y también tenemos la palabra like me, que esta palabra like no es el verbo gustar, sino es como yo. Ustedes van a encontrar en algunos ejemplos la palabra like, pero no como el verbo gustar, sino como la palabra como. Y como aquí en este ejemplo. Like me. So it looks like I did not win. Mira, aquí tenemos el verbo like, usado como la palabra como. Así que parece como que yo no gané. Oh, I understand, dicen el Sancho. Pero tienen más aventuras que continuar y le responde diciéndole, let's continue. There are more adventures ahead of us. Continuemos. Siempre que usted vea la palabra let's y tenga un verbo después, usted sabe que está haciendo una invitación. Depende de la palabra, el verbo que esté, para que sea de qué la invitación. Let's continue, continuemos. Let's read, leamos. Let's open, abramos. Let's eat, comamos. Let's go, vamos. Se puede practicar eso en casa. There are more adventures ahead of us. Ahead es al frente de nosotros. Así que that is it. We finished the story. I think you are ready to continue with the black and white pages. Sé que ya están listos para poder avanzar a las páginas de blanco y negro de su book. Así que, si es que tiene alguna duda, puede volver a ver el video cuantas veces sean necesarios y pueda entender de qué se trata la historia. For now, I have to say goodbye.